Dios te bendiga, estamos en Sábado Santo y seguimos con esta serie de enseñanzas, de mensajes de la Semana Santa. Hoy quiero recordar a un personaje. El día sábado en sí hay poco relato bíblico de lo que pasó el día sábado. Jesús está en la tumba, ya murió el viernes y resucitará el domingo. Simplemente hay detalles acerca de lo que viven y experimentan los demás, los discípulos, desolados, los enemigos del Señor procurando eh, evitar un supuesto fraude. Y muy pocas cosas suceden en un día sábado, el sábado de gloria que le suelen llamar. El que quiero recordar a este personaje, que es Pedro. ¿Sí? Pedro eh, Pedro negó a Jesús, es tal vez una de las cosas que lo hizo más famoso, más conocido, la negación de Pedro. Sabemos que Jesús era alguien muy cercano a Jesús, así que quiero considerar el tema de la negación de Pedro desde la perspectiva de que es un camino, hay un camino hacia la negación que tiene estaciones o pasos, más bien yo lo he definido como pasos, los pasos hacia la negación. Quiero hacer honor a quien corresponde. Esto está basado en el libro de James Crane y se llama El Sermón Eficaz. Es un bosquejo que este autor propone y viene, lo he hecho prácticamente mío, si bien es de él, porque muchas veces he compartido esta palabra con en distintas congregaciones y oportunidades que me ha tocado hablar de Dios. He hablado del camino a la negación. Vamos a leer Marcos capítulo 14, del 66 al 72. Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada. Y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. En otros evangelios dice que lloraba amargamente. Lo cierto es que eh, estaba Jesús arrestado, estaba siendo juzgado y él quiso acercarse, quiso estar cerca, y ahí en el patio del sumo sacerdote, él estaba siendo juzgado adentro, trató de mezclarse con la multitud. Lo cierto es que sus convicciones no eran tan firmes como él pensaba, porque negó conocer a Jesús una vez y otra vez y otra vez. 3 veces, dice el relato. Entonces la pregunta que nos hacemos: ¿cómo Pedro llegó a negar a Jesús? Alguien que compartió tantos momentos con Jesús, ahora a los gritos e insultos, procurando que le crean su mentira, niega conocerle. La negación no fue un pozo que Pedro no vio y sin darse cuenta cayó en él. A veces pensamos que no sé si es la mejor palabra que utilizamos cuando hablamos de algún hermano que se aparta y cayó.
cayó en pecado. Y eso te da la idea de que se encontró un pozo y se cayó en un pozo. Pero la realidad es que no es un pozo, no es algo que venís de lo más bien y sabes, no lo viste sin querer. No, no existe tal cosa. La negación es un camino descendente. Hay pasos definidos en ese camino a la negación. La negación es un camino descendente, se baja de a poco y hay pasos bien definidos que podemos identificar y considerarlos señales de alerta. Vamos a ver en la vida de Pedro algunos de estos pasos que él dio para luego terminar negando a Jesús y que tal vez seguramente, como hemos escrito acá, señales de alerta nos sirvan para prestar atención y volver sobre nuestros pasos. El primer paso es demasiada autoconfianza. Mateo 26, 33 dice, entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca, enfático, me apartaré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo, que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús les pronosticó que ellos iban a apartarse. Herirá el pastor y las ovejas serán dispersas. Él hablaba de que iba a ser arrestado y que ellos iban a apartarse de él, lo iban a dejar solo. Entonces Pedro, con suma confianza, dijo, yo nunca me voy a apartar, aunque sea el único, aunque todos se aparten, aunque sea el único, voy a estar firme. Tremenda la convicción. Ese es el ideal, que tengamos esa convicción. El asunto es que la convicción de Pedro se basaba en su autoconfianza, se basaba en su temperamento. Y hay algo que hemos aprendido de Pedro, es que era una persona testaruda, que, que, que hablaba y después pensaba, que hacía y después pensaba. Y muchas veces él daba pasos impulsivamente, como pasó cuando caminó sobre el mar. Sí, lo voy a hacer, y se largaba, y después lo pensó un poco y comenzaba a hundirse. Lo cierto es que la autoconfianza es una señal de alerta en nuestro camino. Cuando tenemos demasiada confianza en nosotros mismos y no en Él, y no en Dios, que es el que nos sostiene, podemos tener firme convicción de que nunca nos vamos a apartar si nos apoyamos en Él, porque tenemos las herramientas para no apartarnos, porque tenemos herramientas para mantenernos firmes, porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros que permanentemente está advirtiéndonos, que está permanentemente alentándonos. Vaya, con ese consejero, con ese director técnico dentro nuestro, uno puede tener la certeza de que nunca se va a apartar. Pero la confianza de Pedro estaba en sí mismo. Y esa es una señal de alerta. Es una señal de alerta, un paso en este camino a la negación. El segundo paso que quiero considerar es descuidar la oración. Mateo 26 capítulo, versículo 40, dice así. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Este es el segundo paso, descuidar la oración. Jesús estaba en el monte de Getsemaní, estaba en el momento de mayor angustia de su vida y dice que se derramaba delante de Dios rogándole que, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces hizo la misma oración, se apartó y llevó a 3 de sus discípulos más cercanos para que lo apoyaran en oración. Y en alguna de estas veces volvió, porque los había dejado un poquito apartados, pero ahí estaban bien cerca,
con la intención de que estuvieran orando con él, y cuando miraba hacia ellos, estaban durmiendo. Estaban cansados, tremendamente cansados, pero Jesús le hace este reclamo, y particularmente a Pedro. Sabía Dios lo que estaba haciendo. Y ahora Pedro nos queda aquí como un modelo de un camino que no hay que seguir. Pedro, ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora. Y está marcándonos un patrón, decir, por lo menos, no habéis podido velar conmigo una hora. Dice, no les he pedido tanto. No es tanto lo que te estoy pidiendo, una hora. Y es una buena idea de poder apartar para Dios una hora y poder dividir esa hora en diferentes disciplinas. Hay un libro que se llama La hora que cambia el mundo, que propone orar una hora, y el autor nos da 12 ítems, ¿sí?, de 5 minutos. Alabar a Dios, agradecimiento, 5 minutos de petición, 5 minutos de arrepentimiento, 5 minutos, y así cuando te das cuenta, has orado una hora o más, por lo menos una hora. Y descuidar la oración realmente es una señal de alerta. Si no estás orando, no hay garantía de que no vayas a caer o vayas a negar a Jesús como lo hizo Pedro. Es un momento para hacer balance y considerar cómo estoy en la oración. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Estoy hablando con Él? ¿Estoy escuchándolo a Él? Este es el segundo paso en el camino a la negación, y el tercer paso a considerar es usar armas carnales para servir a Dios. Juan capítulo 18, versículo 8 dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, por lo tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste no perdía ninguno. Paro ahí para hacer un poquito de contexto. Es Jesús cuando va a ser arrestado. En el paso anterior Jesús estaba orando. Ahora terminan de orar en el monte de Getsemaní y se acerca con Judas, una guardia armada, para arrestarlo. Y ellos preguntan, ¿quién es Jesús? Y Jesús responde, yo soy. Y bueno, y dice el versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Muy bien. Este episodio sale en varios de los evangelios. He escogido a Juan porque tiene algunos detalles. Juan se tomó el tiempo para decirnos que el siervo se llamaba Malco, que era una persona que tenía nombre y apellido, que no era un personaje de una historieta o de un cuento, y también se tomó la molestia de decirnos que el que tomó la espada fue Pedro. Porque nosotros dice, y uno agarró una espada y cortó la oreja de una oreja. Lo cierto es que acá encontramos que era Pedro. Pedro tenía una espada y la sacó e hirió al siervo, el sumo sacerdote. Lo cierto es que Pedro, que pensaba que estaba defendiendo al Señor, él pensaba que estaba sirviendo al Señor, sirviendo a Jesús, sirviendo a Dios de esa manera. Entonces Jesús le reprende y le dice, guarda esa espada. El que mata a espada morirá. ¿No piensas que si yo quisiera, con un chasquido vendrían miles de ángeles a defenderme? Las armas que Jesús plantea son distintas a las de Pedro. Servir a Dios a mi manera y no a la de Dios a veces significa servir a Dios con armas carnales. Armas que yo mismo me he forjado a expensas de Dios.
cuando sirvo a Dios por competencia, cuando sirvo a Dios para hacerme ver, cuando sirvo a Dios porque realmente soy el mejor y no hay otro que lo pueda hacer mejor que yo. Realmente estoy usando armas carnales y no son dignas del Señor. Jesús te reprendió a Pedro por usar armas carnales. No se pelea con espada. No se pelea con espada. Yo tengo recursos mucho más poderosos que la espada. Y eran recursos espirituales, eran miles de ángeles con los cuales contaba Jesús. Pero el propósito de Dios era distinto. Él tenía que ser arrestado e ir a la cruz. Lo cierto es que en este episodio vemos que hay distintas armas. Hay armas carnales, hay armas espirituales. Y Dios está esperando que le sirvamos con armas espirituales. Y confiemos en Él, que un poquito más muramos a nosotros mismos y que lo dejemos a Él crecer. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Este es el tercer paso en el camino a la negación y el cuarto es seguir a Jesús de lejos. Mateo 26, 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos. Era Jesús que estaba siendo juzgado y bien, estaban todos los discípulos dispersos, dice, pero Pedro lo seguía de lejos. Por un lado destacamos que Pedro fue un paso más allá que el resto, pero este versículo nos hace pensar y nos da una aplicación. Acá nos abrimos un poco de Pedro. Y nos da una aplicación y es que él le seguía de lejos. Seguir a Jesús de lejos significa que a veces te podés perder de algo. Seguir a Jesús de lejos significa que no estás a la distancia necesaria para percibir todo lo que Él está haciendo. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice quiero vivir pegado. Y cuenta, quiero vivir pegado a ti, no soy bueno cantando. Quiero vivir pegado a ti, Jesús. Tampoco soy bueno recordando las letras de las canciones, pero la idea la tengo. Quiero vivir pegado a ti, Jesús. No quiero saber pasar, no quiero saber que pasaste por otro lugar y que yo no te vi. Bueno, realmente te pone la piel, te eriza la piel. No quiero saber que pasaste por otro lugar y que yo no te vi. Y no te vi porque no estaba lo suficientemente cerca. Estar cerca de Jesús significa que cuando Él obra, ahí estoy yo. Cuando Él habla, ahí estoy yo. Cuando Él hace algo grandioso, ahí estoy yo. Seguir a Jesús de cerca significa estar a donde Él está. Y eso habla de un compromiso con Dios, y habla de un compromiso con la iglesia, y habla con un compromiso con nuestros líderes. ¿Y a qué distancia estamos siguiendo a Jesús? ¿A qué distancia lo estamos siguiendo? Este es el cuarto paso, y el quinto paso es abandonar el compañerismo de los hermanos. Lo cierto es que todos los demás estaban juntos y Pedro estaba solo ahí. Estaba bien, los demás habían huido, pero estaban juntos, llorando, lamentándose de la muerte de Jesús. Perdón, no había muerto, disculpa. Lamentándose de que habían arrestado a Jesús, tal vez con miedo, pero estaban juntos. Y estando juntos está la posibilidad de que alguien diga, muchachos, acordémonos que Él nos dijo que iba a ser arrestado y que lo iban a matar, pero que iba a volver. Pero estando solo es más difícil que eso suceda. Estando juntos hay 11 posibilidades de que alguien hable
algo de parte de Dios y todos se levanten y se llenen de ánimo nuevamente. Pero estando solo, no. Pedro estaba solo en aquella noche oscura. Abandonar el compañerismo de los hermanos es estar solo en el momento más oscuro de la vida. Cuando estás solo, la oscuridad es más negra. Porque no solo que estás en medio de una noche oscura, sino que también te sentís solo. También te das cuenta de que y pensás que nadie se acuerda de vos, y pensás que no valés, que en realidad no eras tan importante como te decían que eras, porque ahora estás en la noche oscura y no están, o vos pensás que no están los demás. Y hay algo que a mí me llama la atención, es que cuando alguien está enfermo, va al médico. Cuando alguien está mal físicamente, va al médico para que lo atiendan y lo curen. Pero cuando alguien está mal espiritualmente, no va. Se queda esperando a ver si alguien se acuerda de mí. A ver si viene el pastor, si viene el líder, a ver si alguien viene a mí. Y se queda ahí lamiéndose e infectándose sus heridas espirituales. Tenemos que ser sabios, ver lo natural y tomar decisiones espirituales sabias. Si vas al médico cuando tenés un malestar físico, anda a los médicos espirituales, anda a tu pastor, anda a quien corresponda cuando tengas un malestar espiritual. Eclesiastés 4:10 dice: porque si cayere en el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hay del solo. Hay del solo porque no habrá quien lo levante. Pero si no estás solo, dice la primera parte del texto, el uno levantará a su compañero. Este es el quinto paso, y inmediatamente después de esto, porque esto pasó en el mismo patio, ¿sí? Él estaba solo ahí en el patio del sumo sacerdote, y segundos después, minutos después, estaban negando a Jesús. Es un camino descendente. Que podamos reflexionar en esto, que Pedro negó a Jesús porque entró en un camino descendente. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para prestar atención a estas señales de alerta. Demasiada autoconfianza, descuidar la oración, usar armas carnales para servir a Dios, seguir a Jesús de lejos y abandonar el compañerismo de los hermanos son los pasos previos para negar a Jesús. Guárdate esta palabra en tu corazón y que puedas reflexionar para que hoy, mañana, que será el día de Pascua, puedas tener un corazón 100% agradecido y tomes la decisión de vivir pegado a Jesús.